Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Reflexiones sobre la aplicación de la reforma pensional, Ley 2381 de 2024. Esta es la primera de las cátedras de desarrollo humano que organiza la Dirección de Humanidades de Uniremington y le damos la bienvenida al profesor Jaime Mejía Castrillón. El profesor es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Seguridad Social de la Universidad CES, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá, docente universitario, consultor legal y litigante, y es de la casa porque ha sido profesor de nuestra especialización en Derecho Laboral. Profesor, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quisiera que alguno o alguna de ustedes nos confirmara que me escuchan con claridad. Por favor, cualquiera de los presentes. Muy buenas tardes, profe. Sí, se le escucha perfecto. Gracias, Juan Manuel. Bueno, vamos entonces a disponernos a comenzar nuestra exposición. Yo de antemano les agradezco muchísimo la invitación. Para mí este tipo de espacios son magníficos, sobre todo que nos permiten abordar un tema bastante importante, además de muchísima actualidad. Y bueno, la presentación que yo haré hoy es específicamente sobre la reforma pensional. Cuando yo hable de reforma pensional, digamos que voy a hacer una especie de anotación previa. Lo primero es que voy a hacer referencia a la ley 2381 del 2024, por medio de la cual se adopta la reforma pensional o el nuevo sistema de protección integral para la vejez, la invalidez y la muerte. Entonces, cuando yo haga referencia al concepto de reforma pensional, estoy hablando de la ley 2381 del 2024. Adicionalmente, hay otras cosas que, digamos, son importantes para hacer nuestra exposición y más o menos voy a hacerla en el siguiente orden. En un primer momento, yo quisiera compartir con ustedes una presentación de lo que es el sistema actual, el sistema general de pensiones en la actualidad, cómo funciona, cómo se estructura, cómo está compuesto, porque eso es importante para uno poder diferenciar cuáles son los cambios que introduce la reforma. Entonces yo creo que lo primero que uno debe tener claro es cómo funciona el modelo actual, cuáles son las problemáticas del modelo actual para poder después contrastarlo con la nueva reforma pensional. Entonces, luego de esa presentación inicial sobre el modelo actual, hablaremos de qué es la ley o qué regula la ley 2381 del 2024, para quienes aplica, para quienes está vigente o a partir de cuándo, qué cambios se introduce en el sistema, por qué esta norma es importante, y después de eso empezar a hablar de la estructura de la reforma, qué cambia, cómo se cimentan o construyen esos pilares, qué ofrece cada uno de los pilares para cada uno de los sectores de la población a quienes aplica. Y finalmente me permitiré hacer unas reflexiones un poco más personales desde mi perspectiva y quiero hacer la claridad de mi intento personal, que no comprometen institucionalmente a la universidad, simplemente son mis apreciaciones personales que de todas formas serán claramente fundadas o debidamente argumentadas. Ya al final quisiera que tuviéramos un espacio para conversar. Ustedes hicieran algunas preguntas, me dijeran si han entendido, si han comprendido lo que yo quiero compartir con ustedes y adicionalmente me hicieran saber también su opinión al respecto de este tema tan importante. Entonces, para abordar el primer punto, creo que es importante ponerlos en contexto. Saben ustedes que en el Congreso se aprobó recientemente la ley 2381 del 2024, que cambia la estructura y el corazón del sistema general de pensiones en Colombia. Y miren que el mismo nombre cambia porque ya no estamos hablando de un sistema general de seguridad social, sino que vamos a hablar de un sistema de protección social para la invalidez, la vejez y la muerte. Y para algunos, quizá el término protección social y seguridad social no ofrezca ninguna diferencia, pero lo es una cosa muy importante porque el concepto de protección social es un concepto mucho más amplio que el de seguridad social. La protección social abarca componentes muchísimo más extensos que la seguridad social
Y desde esa perspectiva, el solo nombre que hoy se le da al sistema implica un cambio en la estructura. Entonces, cuando hablemos de la Ley 2381 del 2024, por medio de la cual se establece este nuevo sistema de protección social para la vejez, la invalidez y la muerte, estamos hablando de una reforma estructural al sistema general de pensiones. ¿Y qué significa que sea una reforma estructural? Significa que cambia todo el corazón del sistema, la forma como funciona el sistema, la forma como se reconocen las prestaciones para la vejez, la invalidez y la muerte dentro del sistema actual. Es un cambio total, un cambio en la estructura de los cimientos del sistema, a diferencia de lo que podría ser una reforma paramétrica, que es simplemente una reforma que cambia requisitos en edades y semanas. Esto es una reforma estructural y aquí creo que esa es la primera claridad que hay que hacer. Aquí no estamos hablando de aumentar edades, semanas o hacer cambios chiquitos. No, es una reforma de plan, es una reforma profunda, es una reforma de fondo, es una reforma estructural que me interesa que distingan muchísimo el concepto de reforma estructural y de reforma paramétrica, porque una reforma estructural trae cambios de fondo, mientras que una reforma paramétrica solamente trae cambios en los requisitos. Y aquí lanzaré tal vez lo que puede ser el primer vaticinio o la primera advertencia, y es pronto habrá una reforma paramétrica. Es decir, ahora estamos viendo una reforma estructural, un cambio en el corazón del sistema, pero en unos 10 años es probable que tengamos una reforma sobre los parámetros o un aumento de la edad y de las semanas para pensionarse, porque incluso la misma ministra, desde los debates para la aprobación de lo que ahora es ley, había mencionado que en 10 años tendremos que reformar nuevamente el sistema pensional. Habiendo hecho esta claridad, tenemos por un lado que una cosa es una reforma estructural y otra cosa es una reforma paramétrica. Esta es una reforma estructural. Pero antes de hablar qué cambia en el sistema, cuáles son los principales cambios que se producen, creo que es importante compartir con ustedes un esquema de cómo vamos a entender el sistema vigente y contrastarlo con lo que podría ser el sistema pensional futuro. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes aquí una pequeña gráfica que me permite visualizar un contraste entre lo que es el sistema actual para luego mostrarles a ustedes cómo quedaría con la reforma. En nuestro sistema actual tenemos básicamente dos regímenes. Cuando la ley 100 surge por allá en el 93, el legislador toma una decisión y es que el sistema de pensiones se va a financiar por un componente público llamado régimen solidario de prima media con prestación definida, que están viendo ustedes a la izquierda de sus pantallas, administrado por Colpensiones, y por el otro lado vamos a tener un componente de administración privada o particular que en la ley 100 se denomina régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto que ustedes están viendo aquí es el modelo actual que tenemos con la ley 100 de 1993, un esquema que se denomina paralelo porque lo público está en competencia con lo privado. ¿Eso qué significa? Que en el modelo actual los afiliados al sistema no podemos estar afiliados en los dos regímenes, tenemos que estar afiliados a uno solo de ellos. Los dos regímenes coexisten, es decir, están a la vez funcionando, pero son totalmente incompatibles, son excluyentes. O sea que una persona en la actualidad tendría que escoger entre estar en lo público, en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, o estar en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado actualmente por 4 administradoras de fondos de pensiones privadas: Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia. ¿Y en qué va la diferencia entre estos regímenes? Atención, recuerden que estoy explicando lo actual, ¿no? La diferencia entre estos regímenes, ¿en qué va? En la forma en la que se financia. Porque en el régimen de prima media administrado por Colpensiones tenemos un esquema de financiación muy fácil de comprender. Quizás un poco más técnico, pero yo quisiera ponerlo siempre en palabras muy sencillas y la ecuación es muy simple. Aquí estoy yo, parado, Jaime, que me denomino afiliado al sistema porque pertenezco a ese sistema, tengo unas obligaciones con el sistema
y a ese sistema realizo unos pagos y esos pagos se denominan cotizaciones. Esas cotizaciones en el régimen de prima media administrado por Colpensiones van a parar a un fondo común. Y en este fondo común lo que se hace es que se designan o salen los recursos para financiar las pensiones de las personas mayores o que ya están en edad de retiro. Y esto es lo que se denomina solidaridad intergeneracional. ¿Por qué solidaridad intergeneracional? Porque los jóvenes que están en Colpensiones o los adultos que están cotizando pagan o financian la pensión de las personas que ya están en edad de retiro. Es simple, todo entra a un fondo común y de ese fondo común sale la plata para financiar las pensiones de las personas que ya se retiraron. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un esquema de reparto simple. ¿Por qué? Porque el dinero que se recoge se reparte entre las personas pensionadas. Y también se le denomina régimen de prima media con prestación definida, porque en el modelo actual, en teoría, cuando uno está afiliado a Colpensiones, sabe con cuánto se va a pensionar. La norma establece cuál va a ser el monto de la pensión y por eso esto se denomina un régimen solidario. Solidario porque la solidaridad de los que cotizan financian las pensiones de los adultos mayores, de prima media porque digamos que el aumento del monto de las pensiones es progresivo a lo que yo cotice, y de prestación definida porque yo con anterioridad sé con qué valor me voy a pensionar. Así funciona Colpensiones. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hace mucho tiempo este fondo común no existe. Lo que se recauda de las pensiones se destina directamente a pagar el pasivo de los pensionados y no alcanza. Hoy en día las pensiones de las personas que se pensionan en Colpensiones se pagan con el presupuesto general de la nación. No hay ningún fondo común. ¿Por qué? Y les puedo poner un ejemplo. Primero, porque las personas no están cotizando lo suficiente. Segundo, porque las personas no están teniendo la misma cantidad de hijos que tenían antes para que pongan las cotizaciones de las personas que están mayores. Y lo tercero, porque no todo el mundo está afiliado a Colpensiones. Para que el sistema de reparto simple con prestación definida funcione, necesitamos que la gente esté pagando y cotizando ahí. Y el pecado original del sistema pensional paralelo en competencia que nosotros tenemos es que no todo el mundo está ahí. La mayoría de la población, ¿dónde está? En el régimen de ahorro individual con solidaridad privado, que es el otro que están viendo ustedes en pantalla. Y en este régimen de ahorro individual privado, el ejercicio de financiación es diferente, porque yo, que me llamo cotizante, realizo unos pagos al sistema que se llaman cotizaciones y eso no entra a un fondo común, eso entra a una cuenta de ahorro individual, una cuenta que es mía. Y con lo que yo pongo en esa cuenta, más los rendimientos que eso produce, se paga la pensión ¿de quién? Pues de mí mismo. Entonces aquí no existe solidaridad entre los jóvenes hacia los adultos mayores, no. Aquí lo que existe es, en este régimen, cada persona es responsable de financiar su propia pensión. Miren que el ejercicio aquí es muy diferente al del prima media, porque aquí en el régimen de ahorro individual lo que se necesita es plata, dinero, cotizaciones suficientes para financiar una pensión. Y este es el modelo que tenemos actualmente, en donde yo necesariamente tengo que escoger uno de los dos regímenes y no puedo estar en los dos. Y ahí aparecen unos elementos un poco más técnicos que son necesarios o es necesario que comprendamos desde el principio para saber cuáles son los cambios. Entonces voy a hacer un paralelo de las diferencias entre los dos. Ya dije, el uno se financia con solidaridad, el otro se financia dependiendo de las capacidades del individuo. En Colpensiones las mujeres se pensionan con 57 años, los hombres nos pensionamos con 62 y en Colpensiones necesitamos 1.300 semanas cotizadas. Aquí pongo una nota al margen porque las mujeres, por sentencia de la Corte Constitucional, se les irán disminuyendo las semanas en ambos regímenes hasta llegar a 1.000, pero hoy en día siguen siendo 1.300. ¿Qué necesito yo para pensionarme en Colpensiones? Tener una edad y tener semanas. Aquí no depende de lo que yo haya ahorrado, porque aquí no hay ninguna cuenta. Aquí no hay nada que yo tenga para financiar mi pensión. No, depende de que yo cumpla esos dos requisitos.
¿Y qué se necesita en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por fondos de pensiones privados? Nada más y nada menos que capital. Ese capital tiene que ser suficiente para comprar una pensión, para que yo alcance a financiar una pensión de aquí hasta la edad probable de vida, o expectativa de vida o esperanza de vida, que mientras más viva la gente, pues más capital va a necesitar, porque mucho más tiempo hay que pagar la pensión. En los fondos privados, el ejercicio dista mucho de Colpensiones porque aquí no necesitamos edad y semanas. Usted en un fondo privado se puede pensionar a cualquier edad. El problema es que mientras más joven se quiera pensionar, más capital va a necesitar. Porque si yo financio mi pensión o necesito necesito pensionarme o pagar mi pensión durante muchos más años, pues más dinero voy a tener que recaudar para financiar esa pensión. Aquí en estos fondos privados existen 7 modalidades de pensión, pero para hacerlo un poco más comprensible, eso es como de la cuenta suya vamos a ir sacando dinero para pagarle su mesada. Si usted vive mucho, pues la plata se va a ir acabando. No es verdad que uno se quede sin pensión en los fondos privados, eso después se queda en el mínimo, que es lo menos que uno puede recibir en este país por una pensión. Lo que sí es cierto es que de mi plata va a salir el pago de esas mesadas, o sea que mientras más tiempo quiera yo pensionarme o recibir pensión, pues más dinero voy a necesitar. Entonces este esquema debe interiorizarse y comprenderse para hacer un poco más aprehensibles los cambios que introduce la reforma, porque además de los esquemas de financiación, que es lo que acabo de explicar en ese modelo que se denomina paralelo o de competencia, la ley 797 del 2003 introdujo unos requisitos para yo elegir el régimen y para poderme pensionar en cualquiera de los dos. La ley 797 del 2003 le dice a los afiliados, ¿sabe qué? Hagamos algo. Cuando usted escoja un régimen, usted se tiene que quedar ahí algún tiempo. Usted no se puede ir moviendo de Colpensiones para un fondo privado cada vez que quiera, no. Vamos a hacer algo. Cuando usted escoja el régimen, aquí vamos a poner los requisitos. 1, usted solo se puede trasladar cada 5 años. ¿Eso qué significa? Que una vez que yo escoja el régimen de estos dos al que quiera pertenecer, me tengo que quedar ahí al menos 5 años. Segunda condición, usted no se puede trasladar cuando le falten menos de 10 años para alcanzar las edades de pensión. O sea, que el último momento en el que una mujer se puede pasar de Colpensiones a un fondo privado o viceversa en el modelo actual es hasta los 47 años y los hombres solamente nos podemos pasar hasta los 52. En el momento en el que yo cumpla esa edad ya quedo bloqueado. No me puedo ir de Colpensiones para un privado ni viceversa porque la norma me pone esa condición. Y la tercera regla es que yo tengo que escoger una administradora y quedarme ahí al menos 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que hoy en día tenemos personas que, habiendo escogido un fondo privado, ya no se pueden devolver para Colpensiones y les toca demandar. Sé que ustedes han escuchado la mayoría los procesos de ineficacia pensional o de ineficacia del traslado o ineficacia de la afiliación. Esos procesos es porque las personas ya cumplieron 52 o 47 años y no pueden devolver para Colpensiones, que es lo que generalmente la gente quiere, devolverse a Colpensiones porque ofrece pensiones más altas. Cuando digo que la competencia entre estos dos regímenes es el pecado original, es por lo que voy a mostrar a continuación. Miren ustedes esta gráfica. Aquí, con datos de Asofondos a mayo del 2024, voy a hacer dos comparativos. La cantidad de afiliados y la cantidad de cotizantes que tienen cada uno de los regímenes. El régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Si hablamos de cantidad de gente afiliada, solamente afiliada, no si paga o no, solamente afiliada, en azul pueden ver ustedes la cantidad de personas que están afiliadas a los fondos privados y en color, para mí naranja, si veo
en los tonos que debería ser. Colpensiones tiene casi 3 veces menos la cantidad de afiliados. Es decir, la mayoría de la población afiliada a pensiones en este país está en fondos privados. Y aquí planteo una reflexión. ¿Y en dónde se necesitan esos afiliados? Pues en lo público, porque si las pensiones de las personas mayores se financian con los aportes de los afiliados, pues la mayoría de afiliados deberían estar en lo público para financiar las pensiones de los adultos mayores. Pero ¿dónde están hoy en día? Pues en los fondos privados. Entonces, el régimen de prima media, que es el que necesita afiliados para financiarse, no los tiene porque están en los fondos privados. Ese es el primer problema. La mayoría de la población en este país está afiliada a fondos privados, 19.137.000. Y como si eso fuera poco, de esos 19.137.000 y de esos 6.844.000 que están en prima media, no todos pagan, porque de esa cifra que están afiliados, solamente cotizan ni siquiera una tercera parte de las cifras que acabo de mencionar. Entonces aquí, el régimen de ahorro individual privado, además de tener la mayoría de los afiliados, tiene la mayoría de los cotizantes, obviamente, pero esto muestra que en el país tenemos un grave problema y es que la gente puede estar afiliada a un fondo de pensiones, pero pues no paga. Y como si eso fuera poco, de los que pagan, la mayoría están en fondos privados. ¿Eso a qué se debe? A la competencia entre ambos regímenes. Y ese es precisamente el problema estructural que había que atacar, que la mayoría de gente se necesitara en colpensiones y que estuviera en fondos privados. El dinero que ingresa de las cotizaciones, ¿dónde está? En los fondos privados. ¿Pero dónde se necesita? En colpensiones. Entonces aquí ustedes pueden vislumbrar lo que es en términos numéricos la competencia entre regímenes del dinero que se recauda. Pero si nos vamos al dinero que se gasta, es decir, al pasivo, a los pensionados, pues la cosa cambia, porque la mayoría de pensionados están en colpensiones, a diferencia de lo que podría ser en la relación afiliados con el resto de la población, como ustedes digan. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención o tiene una pregunta corta, puede alzar la mano, dejarla en el chat y nosotros, o yo voy buscando el momento cuando le pueda dar respuesta con todo el gusto. Entonces, miren ustedes que el problema del sistema pensional, en teoría, o bueno, mejor, en realidad, es la fuga de los afiliados hacia un régimen que no los necesita. Ahora, partiendo de otro punto, y es, decía yo, ¿y dónde están la mayoría de pensionados? Pues bien, la mayoría de pensionados están en colpensiones. Cuando uno revisa la cantidad de afiliados que hay en un régimen y en el otro, evidencia que la mayoría de esos pensionados se encuentran en colpensiones, a diferencia de lo que podría ser la cantidad de cotizantes que veíamos ahorita. Porque mientras en los fondos privados, a ver, yo miro, les puedo mostrar aquí otra gráfica. Esperen ustedes que esto cargue. Les voy diciendo la cifra mientras tanto. En colpensiones tenemos 1.657.653 pensionados en colpensiones. Miren que ya la mayoría está ahí, mientras que en los fondos privados solamente tenemos 323.312. La mayoría de afiliados están en los fondos privados, pero la mayoría de pensionados están en colpensiones. Y dice una pregunta, ¿y por qué considera un problema la competencia entre los regímenes? Porque hacer regímenes incompatibles, no, aunque coexistan, no pueden, digámoslo, captar la cantidad de afiliados que se requieren. Yo no puedo tener un régimen público que necesita la contribución de los cotizantes y al mismo tiempo tener un régimen privado que se los lleva. Un régimen privado en competencia, dice la pregunta, ofrecer una mejor opción a la ciudadanía. Aquí hay que mostrar una realidad y es que los fondos privados lo que ofrecen son rendimientos positivos, pero no pensionan gente. Basta con ver las cifras.
¿Por qué razón? En los regímenes privados solamente tenemos, en toda la historia que llevan desde el 94, solamente 323.312. A los fondos privados bien se les puede hacer una cuestión y es, ¿por qué razón la cantidad de pensionados en los fondos privados es tan poca? Y si eso fuera poco, miren ustedes aquí les estoy mostrando la gráfica de la que hablaba. En naranja están viendo los pensionados de Colpensiones y en azul los pensionados de los fondos privados. Pero esos pensionados en azul de los fondos privados son pensionados que en su mayoría están pensionados por una modalidad que se llama garantía de pensión mínima. Estos 323.000 que ustedes están viendo ahí no son pensionados con capital. Esos 323.000 que están viendo ahí no son pensionados que se pensionaron con sus propios recursos, no. Son pensionados en su mayoría del salario mínimo que se pensionaron con algo que se llama garantía de pensión mínima y es la posibilidad de que a pesar de que uno esté en el privado, se pensione con 1.150 semanas, 57 años si es mujer y 62 años si es hombre. Eso agravaba el problema porque para una persona el salario mínimo es mejor un fondo privado porque se necesitan solamente 1.150 y no 1.300 semanas. Perú y Colombia son los únicos países en el mundo que tienen un modelo paralelo. Y a partir de la reforma pensional, Perú es el único que va a quedar con un modelo de competencia en donde los regímenes compiten para llevarse a los afiliados. Entonces, Uruguay, Panamá, me escapa y me equivoco, Costa Rica, tienen un modelo que se denomina multipilar. Y ese modelo es el que ustedes están viendo aquí. Obviamente este es el modelo Colombia, pero la idea es básicamente la misma. Un modelo en donde los regímenes ya no compitan, sino que se complementen. Y esta es la reforma pensional. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo ya no voy a tener a lo público compitiendo con lo privado, sino que voy a tener a lo público complementándose con lo privado. Lo privado va a ser un complemento de la pensión que otorga lo público, pero la pensión que otorga lo público debe tener unas restricciones de lo que recibe y unas restricciones de lo que otorga. Y el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y la muerte crea esta pirámide o trapecio que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ahora voy a hablar de reforma pensional. Ya expliqué lo que está actualmente. Los regímenes compiten, yo no puedo estar en los dos, necesito semanas, edad, capital, solo me puedo trasladar cada 5 años o cuando me falten menos de 10, pero aquí ven ustedes en su pantalla el nuevo modelo pensional. Y vamos a responder a la primera pregunta. ¿Y a quiénes aplica la reforma pensional? Pues entonces vamos a hablar del primer tema y es régimen de transición. La reforma pensional que voy a explicar a continuación aplica a las personas. Punto siguiente. Aplicación. Régimen de transición. ¿A quiénes aplica? A las personas que al 1 de julio del 2025 no tengan. Es decir, a los que tengan lo que voy a decir, se quedan en lo viejo que ya acabo de explicar. A los que no tengan lo que voy a decir, les toca lo nuevo. Hombres, 900 semanas. Mujeres, 750. Jaime, ¿cuándo tengo que mirar yo esto? El 1 de julio del 2025. Si llegado ese día, usted no tiene 900 semanas si es hombre o 750 si es mujer, usted está cobijado por la reforma pensional. ¿Quiénes se excluyen de la reforma pensional? Los que tengan estas semanas para el otro año. Por eso se denomina régimen de transición. ¿Y qué es un régimen de transición? Un régimen de transición es la figura mediante la cual yo le voy a respetar a las personas las reglas de juego viejas. Un régimen de transición es una figura mediante la cual se conservan los requisitos para una población que ante cambios normativos cumpla con unos parámetros. Eso es régimen de transición. Y el régimen de transición para esta reforma pensional solamente se puso en semanas. Aquí no miramos edades. Entonces yo cojo mi historia laboral ya y digo, bueno,
Estoy en agosto del 2024, julio del 2025, un poco menos de un año, más o menos 46 semanas ahí de aquí a allá. Entonces yo soy hombre. Si en este momento tengo 700 semanas y estoy trabajando y yo le sumo otras 46, que ahí de aquí al otro año, 746, me cobija la reforma. Si yo digo, yo soy hombre, tengo 1000 semanas, estoy tranquilo, soy transición, me quedo con las reglas de juego viejas. Si yo soy mujer y tengo 600, le sumo 44, 45, o mejor, 46, que hay más o menos de aquí a julio del otro año, y digo, pues no estoy cubierta porque no me alcanzan a dar las 750. Esa es la primera pregunta que cada uno de nosotros debe responderse, ¿soy o no soy transición? ¿Y por qué es importante saber si soy o no soy transición? Pues para saber si me aprendo los requisitos viejos y me pensiono con ley 100 del 93, o si me pensiono con la ley, con la reforma pensional 2381 del 2024. Entonces, cuando yo hable de los de transición o los que no, estoy hablando de los que se pensionan con los nuevos requisitos y los que se quedaron en lo anterior. Para este caso, reitero, hombres 900 semanas, mujeres 750. Entonces, lo que voy a decir a continuación serán la forma o es la forma como funciona o funcionará el sistema pensional para aquellos afortunados o desafortunados que de aquí al otro año no tengan las semanas que estoy poniendo ahí. Yo soy un ejemplo. Yo no tengo 900 semanas. Yo no soy transición. Yo me tengo que aprender la reforma pensional porque me cobija. Y tengo que criticarla y sé lo bueno y sé lo malo porque estoy seguro que no me da. Pero hay otras personas que dicen, bueno, Jaime, yo tengo 700 semanas, usted me dice que sume otras 46 de aquí al otro año, 746. No me da, pero tengo unos tiempos perdidos. Pues entonces hay que empezar a recuperar esos tiempos antes del otro año, porque si usted se deja coger ventaja y llega el 1 de julio del 2025, le toca la reforma pensional nueva. Aquí siempre he hecho un llamado en las conferencias que he dado y es, yo de ustedes, bueno, a menos que sepa que no me va a dar por ningún lado, yo estaría cogiendo mi historia laboral y revisando, ¿será que de aquí a julio me va a dar o no me va a dar? Porque si no me va a dar, me toca aprenderme los requisitos nuevos. Y si tengo semanas perdidas, me toca que recuperarlas, porque si las necesito para hacer transición, tengo que empezar a buscarlas. Mire, por ejemplo, dice Manuel, estoy en el RAIS, tengo 652 semanas, le faltan periodos sin cotizar. Hay que preguntarse, ¿y esos periodos por qué son? Tenía un empleador y no me pagó la seguridad social. Toca requerir a ese empleador, si todavía existe. Tenía un empleador y estuvo en mora, no pagó. Toca decirle a la entidad, vea, tengo un empleador que me afilió y nunca pagó, vaya, cóbrele. Si soy un independiente y hubo periodos que no coticé, tengo que mirar si recibía ingresos y hacer el aporte extemporáneo, pagar esas semanas que debo. ¿Pero de qué depende? De conocer si la reforma pensional me es más favorable o no. Pero eso lo podemos ver al final, porque vamos a ver a quienes les favorece más lo nuevo y a quienes les favorece más lo viejo. Pero creo que hasta este punto tienen que tener muy claro algo, y es el problema que va a solucionar la reforma pensional es la competencia entre los regímenes y las personas que se van a ver afectadas o beneficiadas por la reforma pensional son hombres que no tengan 900 y mujeres que no tengan 750 al 1 de julio del 2025. Si las tienen, nos vamos a quedar con los requisitos anteriores. Entonces hablemos de qué es lo nuevo. Yo sé que tienen muchas preguntas. Yo les pediría algo. Si pueden ponerlas en el chat, yo intento leerlas e introducirlas en mi discurso, pero no voy a interrumpir porque me desconcentro muy fácil y pierdo mucho el hilo, y si me voy por los caminos por fuera del riel, no vuelvo a encaminar. Entonces, si quieren, dejen las preguntas ahí, que yo las voy introduciendo a mi discurso. Y igual al final vamos a discutir entre todos qué es la idea. Miren lo nuevo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Ven ustedes en pantalla 4 pilares. Un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Este cuento va a ser por pilares. Aquí ya no vamos a hablar vamos a hablar de regímenes, pero ya no en competencia. Y adicionalmente le vamos a meter al sistema otras cosas que ya no están. Vamos a hablar de pilares. Por eso algunos decían, vamos a implementar un modelo de pilares. Bueno, sí, es verdad.
Estos son unos pilares y vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Para quién es el pilar solidario? Yo les propongo una pregunta. ¿A qué tiene derecho alguien que nunca ha cotizado durante su vejez? Es decir, una persona que nunca haya cotizado ni una semanita, ¿qué tiene derecho? A nada. Si una persona no cotiza hoy con el modelo actual, no tiene derecho a nada. Para uno tener pensión, tiene que cotizar. Pues y además, si ya estoy en una edad de adulto mayor y soy una población vulnerable, a lo máximo que puedo aspirar hoy en día, a lo máximo que puedo aspirar hoy en día será a un subsidio en programas de asistencia pública, Colombia Mayor, por ejemplo, que no generan ningún derecho. Los subsidios no son derechos, los subsidios están supeditados a la disponibilidad presupuestal del Estado. Pero con la reforma pensional no. Con la reforma pensional en el pilar solidario vamos a tener a los adultos mayores de 65 años clasificados o focalizados como población vulnerable, entiéndase población vulnerable, aquellas personas que según nuestro sistema de clasificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado, SISBEN, son población vulnerable. Recuerden ustedes que el SISBEN ya es por letras y que cada letra tiene unos números en 5 categorías. Los que estén clasificados como población vulnerable o en riesgo de vulnerabilidad, es decir, estratos sociables o población vulnerable conforme a la clasificación que el SISBEN realiza. Entonces yo aquí le digo, ¿quiénes van a estar en el pilar solidario? Adultos mayores de 65 años que estén encuestados por el SISBEN y que sean población vulnerable. Adicionalmente, hombres de 55 años y mujeres de 50 años que aún no siendo adultos mayores, porque no tienen 65, son inválidos. Profesor, inválido suena muy feo. Inválido es un concepto médico. Resulta que hay algo actualmente que se llama el Manual Único de Calificación de Invalidez. Y el Manual Único de Calificación de Invalidez es un concepto técnico que le asigna a la persona un porcentaje. Inválido es aquella persona que tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La invalidez es una sumatoria de las deficiencias más el rol laboral. No estoy hablando yo de discapacidades, ni capacidades diversas, ni ningún concepto inclusivo. No, estoy hablando de invalidez en los términos del Manual Único de Calificación de Invalidez. Es decir, algo que puede sonar muy duro. Profesor, una persona que no tenga un miembro superior es una persona con una condición que merece protección. Totalmente de acuerdo, pero puede no ser inválido. Yo puedo estar postrado en una silla de ruedas y seguir dando clase perfectamente y no ser inválido, pero ser una persona con discapacidad. Así es, de la sumatoria de las deficiencias como una barrera de acceso a la relación con el otro, con la sociedad misma, y una parte que es el rol laboral, que es la imposibilidad de trabajar en condiciones habituales o normales. Y el manual único dice invalidez. Entonces, fíjense que no estoy hablando de cualquier discapacidad, estoy hablando de invalidez. O sea, que una persona que quiera ser pilar solidario tiene que estar calificada. No puede ser una persona simplemente con alguna condición especial. Entonces, hombres de 55 años y mujeres de 50, o población en general de 65 años, clasificada como población vulnerable por el SISBEN, serán parte del pilar solidario si no han cotizado. O sea, personas que nunca pudieron cotizar, ya están incluidas dentro del sistema pensional, ya tienen algún derecho. Aquí vamos a poner a las personas que no cotizaron o que tienen menos de 300 semanas en el pilar solidario. Y la pregunta es, ¿y qué tiene el pilar solidario para esas personas? Pues el pilar solidario para esas personas que cumplan con la condición que estoy señalando ahí, tienen derecho a una asignación para la vejez equivalente a la línea de pobreza extrema. ¿Y qué es la línea de pobreza extrema? Es una cifra, una variable económica que hoy
Actualmente oscila entre los 250 y 260.000 pesos. Eso varía muchísimo dependiendo de los indicadores económicos del país. Pero diría yo no más de 280.000 pesos que se calculan necesariamente en cada uno de los años en que se establezca esta cifra o este valor. Entonces, las personas que tengan esas condiciones, que estén en condición vulnerable, 65 años, clasificadas, focalizadas, y nunca hayan cotizado, ¿a qué tienen derecho? A una asignación para la vejez equivalente a la línea de pobreza extrema. Miren ustedes que estoy hablando de una asignación para la vejez y no de una pensión. ¿Y por qué no estoy hablando de una pensión? Porque las pensiones, a partir del artículo 48 de la Constitución, no pueden ser inferiores al salario mínimo, y estas sí lo son. Entonces, en el pilar solidario no hay pensión. Hay ingreso para la vejez. Suena un eufemismo, pero tiene que serlo, porque si fuera una pensión no podría ser inferior al salario mínimo. Juan Manuel, no, se dice en la 2381, línea de pobreza extrema, no se establece un valor fijo, no se establece un valor fijo. De hecho, creo que incluso está un poco más alto el valor mensual que tú señalas en indicador del DANE. Pues lo puedo buscar enseguida para hacer la cifra exacta, pero la norma no dice cifra exacta, dice línea de pobreza extrema. Ya hay derecho. Ya las personas que antes no tenían derecho a nada porque dependían de los programas de asistencia pública, ahora tienen derecho a una asignación para la vejez equivalente a esa cifra que estamos mencionando y harán parte del pilar solidario. Entonces ahí ya tienen ustedes los requisitos para estar en ese pilar solidario. Sigue el pilar semicontributivo. ¿Quiénes hacen parte del pilar semicontributivo? Miren la expresión, semicontributivo. Que pusieron, pero no lo suficiente, podría ser una muy buena aseveración. En el pilar semicontributivo estará conformado por aquellas personas que, habiendo cumplido las edades, no tienen las semanas suficientes para alcanzar una pensión, pero que sí cotizaron. Son personas que cotizaron menos de los requisitos que se les exige para pensionarse. Recuerden ustedes que dije al principio 1.300 semanas para los hombres, para las mujeres serán 1.000. Entonces, en el pilar semicontributivo tenemos a personas que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas si son mujeres, y si son hombres, a menos de 1.300. O sea, aquellos que ya hemos alcanzado la edad y no nos dio para acceder a una pensión. ¿Y por qué se llama pilar semicontributivo? Se llama pilar semicontributivo porque yo no tengo pensión en ese pilar. No. Lo que tengo es un ingreso proporcional a las contribuciones que yo haya realizado. Es decir, en el pilar semicontributivo, el valor de la asignación estará supeditada a la cantidad de semanas que la persona haya cotizado. Mientras más semanas haya cotizado la persona, pues más dinero recibirá en esta asignación. La norma habla de un tope máximo para el pilar semicontributivo y lo establece en un 80% del salario mínimo. No es el salario mínimo, porque si fuera el salario mínimo sería una pensión. Estamos hablando de una cifra proporcional a lo que la persona haya contribuido, que se financiará en parte con lo que alcanzó a contribuir y en la otra con la misma solidaridad del sistema. Nota al margen, estas personas también tienen que tener unas condiciones especiales de focalización y adicionalmente acabo de recordar algo que se me había olvidado mencionar en otros espacios y que creo que es muy importante. Estos dos pilares solamente están creados en el caso del pilar solidario y el semicontributivo para colombianos. Es decir, en el pilar solidario y en el semicontributivo, a diferencia de lo que puede pasar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la población extranjera no está cubierta. La población extranjera, migrantes o población que tenga otra nacionalidad, no podrá acceder a las prestaciones de los dos primeros pilares. El requisito fundamental es
ser colombiano para el caso de los pilares solidario y semicontributivo, y para el caso del pilar solidario, haber residido en el país durante los últimos 10 años. Esto merece incluso una reflexión aparte, que pienso que es un sistema que en principio dice cimentarse en la universalidad como principio, pero excluye algo que es una realidad y es el fenómeno de la migración. Pero bueno, digamos que eso podemos dejarlo para otro espacio, pero esta población no estaría cubierta por ninguno de los dos pilares que acabo de mencionar. Población que no estaría cubierta por ninguno de los dos pilares que acabo de mencionar y pues que tampoco están cubiertos hoy en día, porque si hoy en día el pilar solidario y semicontributivo ni siquiera existe dentro del modelo que explicaba ahorita, porque en el modelo que explicaba ahorita vigente, el que paga es el que recibe beneficios, pues mucho menos lo están ahora. Ahora tampoco lo están, pero no significa que eso no merezca cierta crítica. Ahora pasemos al pilar contributivo, que es el que ha generado tal vez la mayor de las controversias. Miren que adrede he puesto, la norma también lo hace, el componente de prima media, Colpensiones, por debajo del componente de ahorro individual y no al frente. Miren que los he puesto en el mismo pilar, en el mismo color. Solamente están, digámoslo, divididos ahí por una rayita, porque que estén en el mismo pilar no significa que sean lo mismo, pero al menos ya con la reforma pensional no van a ser excluyentes. ¿Cómo funciona el pilar contributivo? Como funcionan las cosas hoy en día, pero un tris distinto. Los requisitos van a ser los mismos. ¿Listo? Edad y semanas en Colpensiones, en el régimen de ahorro individual capital, pero yo no voy a tener que escoger uno de los dos. Voy a estar en los dos. Y esto es la primera observación. Una persona que hoy en día esté en un fondo privado y no sea régimen de transición y lo cobije la reforma pensional, va a estar a partir del otro año en Colpensiones. Yo estoy en un fondo privado, siempre lo he dicho, no tengo reparo en eso. Yo, a partir del otro año, como no soy transición, voy a estar en Colpensiones. Y si no quiero estar en Colpensiones, no, es que me toca, porque a partir del otro año no es una opción escoger, ya no va a haber competencia, voy a estar en los dos. Lo que pasa es que el ejercicio va a ser el siguiente. En el componente de prima media administrado por Colpensiones, yo voy a cotizar hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí vamos a estar en Colpensiones, a partir del otro año, vamos a estar todos los afiliados, todos. Esas cifras que mostraba aquí de la cantidad de afiliados que había entre un régimen y el otro, estos 19 más 6 millones, 25 millones, 26 millones de afiliados, todos vamos a estar en Colpensiones, todos. Ya no vamos a tener el problema de que la mayoría va a estar en el RAIS, pagando en el RAIS y no en Colpensiones, no, todos vamos a estar en Colpensiones. Lo que pasa es que en Colpensiones vamos a cotizar hasta 2.3 salarios mínimos. Lo que sobrepase de 2.3 salarios mínimos lo vamos a cotizar en el componente de ahorro individual. Entonces, para hacerlo con un ejemplo un poco más ilustrativo. Si yo soy una persona que devenga 4 salarios mínimos y me cobija la reforma pensional, el juego va a ser el siguiente. 2.3 salarios mínimos, la cotización sobre ese valor va a irse a Colpensiones y el otro 1.7 salarios mínimos va a ir a la cuenta de ahorro individual que está a mi nombre. Si yo soy una persona que gana menos de 2.3 salarios mínimos, pues no va a haber nada que se vaya a los fondos privados. Igual tengo que estar en los dos, ¿no? Porque yo tengo que escoger por si algún día me gano más de 2.3 salarios, pues haya un fondo privado que reciba la plata. Pero en teoría, aunque todos vayamos a estar en Colpensiones y tengamos que escoger un fondo privado, no todos vamos a cotizar a ambos, porque solamente vamos a cotizar a ambos los que superemos 2.3 salarios mínimos. La distribución se reparte entre los dos regímenes. Una parte se va a Colpensiones hasta 2.3 y lo que exceda ese valor se va a un fondo privado en el régimen de ahorro individual.
Ahora, como yo tengo en los dos cotizaciones, ¿cómo se paga la pensión, profesor? Pues muy sencillo. La pensión es una sola en el pilar contributivo. Lo que pasa es que Colpensiones me va a reconocer a mí un monto máximo de esa pensión, que será el 80% de 2.3 salarios mínimos, y el fondo privado, con lo que sea que yo haya puesto ahí, cuando mis cotizaciones excedieron ese valor, me va a complementar esa pensión que Colpensiones me da. Miren que es que Colpensiones adquiere una ventaja, y es que tiene el 100% de los afiliados del país. Y adquiere otra ventaja, es que se compromete a pagar un tope máximo. Colpensiones ya no va a pagar pensiones hasta 25 salarios mínimos como hoy. Si yo cojo acá 1.300.000 por 2,3, eso me da 2.990.000 por el 80%, la pensión máxima reconocida en Colpensiones, si habláramos de cifras actuales, sería 2.392.000 pesos. ¿Me puedo pensionar en Colpensiones con más de ese valor con reforma pensional? No. Pero, profe, es que yo tengo ingresos por 10 millones de pesos y me cobija la reforma pensional. Pues en Colpensiones usted va a entregar el 16% de 2.3 salarios mínimos, que es lo que toca pagar, y el resto de la plata va a ir a su cuenta de ahorro individual. Y con esa plata que hay en la cuenta de ahorro individual, el fondo privado o la administradora de fondo de pensiones privado le va a decir, bueno, lo que usted me entregó a mí le alcanza para X valor mensual. 50, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, lo que sea. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué no el salario mínimo? Porque recuerden que la pensión es una sola y ya Colpensiones está reconociendo la pensión base. Los privados solamente sirven para complementar la pensión que Colpensiones otorga. Y esa es realmente una de las críticas y problemáticas más fuertes del sistema. ¿Y por qué razón? Porque hoy en día una persona que pudiese tener una aspiración salarial ascendente, díganse ustedes alguien que esté con menos de 900 semanas, en mi caso yo pensaba, yo decía, bueno, si de aquí a unos años no tengo un trabajo mejor que me permita tener unos ingresos más altos, pues estoy haciendo las cosas mal. Pero yo tengo que decirme ya, me cobija la reforma pensional, a mí Colpensiones no me va a dar pensiones más allá del 80% de 2.3 salarios, lo decía yo, más allá de 2.392.000 pesos. Y el resto, profe, pues que el fondo privado me haga una oferta con lo que logre acumular ahí. Y aquí va la cuestión. Si los fondos privados hoy en día no pensionan con el mínimo, con lo que uno ahorra ahí, y eso que lo ahorra todo, díganme ustedes cuál va a ser la cifra que un fondo de pensiones privado podrá asignar con lo que reciba que exceda de 2.3 salarios mínimos, porque dicho sea de paso, la mayoría de afiliados de este país no superan los 2 salarios mínimos. Entonces, eso sí representa una desventaja para quienes están ahí en ese punto intermedio entre no soy del salario mínimo, pero me gano un poco más de 2.3, pues tienen que saber que Colpensiones a partir del próximo año, para quienes estemos cobijados por la reforma, no va a reconocer pensiones superiores al valor que ya les mencioné. Y finalmente, en el pilar voluntario, tenemos a aquellas personas que, habiendo cotizado en el pilar contributivo de la forma que ya les mencioné, pueden hacer cotizaciones aparte a un fondo de pensiones voluntaria para que ese dinero se les devuelva posteriormente o les sirva para incrementar el valor de su mesada pensional. Creo que aquí puedo ir cerrando la primera parte y hacer un resumen y un recuento de lo que hasta ahora he dicho. Problema principal, la competencia entre los regímenes. Ese es el problema principal del modelo actual. La reforma pensional intenta darle una solución a ese problema, haciendo que los regímenes ya no compitan, sino que se complementen entre sí, de modo que
vamos a tener que estar afiliados a los dos. Colpensiones se pone un techo de cotización, digo techo, pero siendo un techo muy bajito, para desmontar el reconocimiento de esas mesadas pensionales tan altas, que hoy en día es uno de los principales problemas del sistema general de pensiones. Uno de los problemas del sistema general de pensiones actualmente es que Colpensiones reconoce mesadas supremamente altas, de hasta 25 salarios mínimos. Es sencillamente absurdo. La mayoría de los subsidios o el dinero del sistema general o del presupuesto general destinado a pensiones se lo están llevando las personas de altos ingresos. Con la reforma pensional que se pone de presente esa problemática y que los subsidios se redistribuyan hacia la persona de ingresos más bajos. Pero eso puede tener varias críticas y una de las críticas es que no todas las personas son de ingresos bajos y no todas las personas son de ingresos altos. Hay personas que pueden estar enmarcadas dentro de los ingresos medios que se pueden ver afectados por el tope que Colpensiones le establece a sus beneficios pensionales. No sé si abrimos una ronda pequeña de preguntas aprovechando yo respiro un poquito para descansar. Voy a si quieren, pueden pedir la palabra o tú dices cómo. Voy a leer las que están. Ok. Y si alguien quiere hablar, levanta la mano. Bueno, Liliana tiene la mano levantada hace rato. Liliana Blanco. Hola, buenas tardes. Doctor, una pregunta es que me genera duda. El tiempo de traslado, ¿cuánto tiempo es para poderse trasladar de las semanas cotizadas? Porque pues tenía entendido que eran 3 años y pues su merced dice que son 5. Y otra pregunta que tengo, la expectativa de edad, ¿cuánto es para hombres y mujeres? Y el monto del capital en el fondo privado, ¿cuánto es para mujeres y cuánto es para hombres? Gracias. Vale, muy claro. Por partes, espero no olvidar lo que has preguntado. Si se me queda algo por fuera, pues volver a recordarme. Ley 797 del 2003, artículo que modifica el artículo 13 de la Ley 100 del 93. Régimen actual, hoy. Escoges un régimen, Colpensiones y un privado, y te debes quedar quieta 5 años. ¿Y cuándo te puedes volver a mover? Cuando pasen esos 5 años. Pero no te puedes mover definitivamente cuando llegues a los 47, si sos mujer, o a los 52, si eres hombre. Ahí estás bloqueada definitivamente, por reforma actual. ¿Listo? No son 3, son 5. 5 entre regímenes y menos de 10, dice la norma. Ahora, ¿qué ocurre? El artículo 67 de la reforma pensional trae algo novedoso y es que permite a las personas que están bloqueadas que se devuelvan o se trasladen y les da 2 años. Dice la reforma pensional, vea, vamos a hacer algo. Jaime Mejía es un hombre de 1.600 semanas, tiene 60 años y está en un fondo privado. Listo. Jaime no se puede devolver para Colpensiones porque como ya estoy en los últimos 10 no me da para devolverme. Listo. El artículo de la reforma pensional le da una ventana de 2 años a la gente que está bloqueada para que se devuelva, para que se traslade. A partir de la promulgación de esa ley. Y eso es un problema porque la ley no está vigente, pero ya se promulgó. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Esas personas que hoy tienen más de 900 semanas si son hombres o más de 750 si son mujeres, que están bloqueados por los requisitos que ya mencioné, tienen 2 años para hacer otro traslado otra vez, quitándole ese bloqueo que mencioné al principio. Eso lo permite la reforma pensional, artículo 67, reitero. Pero eso solamente es porque la reforma pensional lo permite. Pero si nos vamos a la ley 797 como está ahora, sería imposible, tocaría demandar. Eso es una ventana que la reforma pensional abrió y eso tiene una explicación y es que la gente se traslade masivamente a Colpensiones para que no demanden a los fondos privados y a Colpensiones y no vengan, yo los recibo a todos otra vez. Los que estaban bloqueados, vengan, los recibo. Eso es lo que dice el artículo 67.
Nos pregunta Felipe, 2.3 salarios mínimos como ingreso, lo que gano mes a mes o como valor del IBC 40% del salario. Muy bien, Felipe. Lo que pasa es que estás preguntando por el 40% del ingreso de los ingresos totales para la cotización de los independientes o de los cuenta propia. Voy a tratar de explicarlo sin tornarme complejo. Hay algo que se llama ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización es la cifra sobre la que yo pago la seguridad social, ¿vale? Miren, es la cifra sobre la que yo pago la seguridad social. Para los que tenemos un trabajo formal, es muy fácil, es el salario. Si yo me gano X valor en una universidad, mi seguridad social se paga sobre ese valor, ese es mi IBC, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con los contratistas y con los cuenta propia funciona diferente, porque los contratistas y los cuenta propia tenemos algo y es que podemos sacarle el 40% a nuestros honorarios o a nuestros ingresos y ese será el valor del IBC. Entonces, un ejemplo, si yo me gano 10 millones de pesos y soy un contratista y recibí 10 millones de pesos en honorarios, yo puedo sacarle a eso el 40%, que serían 4 millones, y pagar mi seguridad social sobre 4 millones. Eso es lo que funciona actualmente. Si soy un cuenta propia, los cuenta propia tienen una ventaja y es que pueden deducir unos costos propios de su operación, lo que no podemos hacer los contratistas, en algo que se llama esquema de presunción de costos, pero eso es una cosa muy técnica y me salgo un poquito de la temática. Entonces Felipe me pregunta, ¿2.3 salarios mínimos como ingreso o 2.3 salarios mínimos del IBC? Del IBC, porque la norma no tiene en cuenta el valor total de tus honorarios, sino de tu IBC. O sea que cuando hablemos de reforma pensional, si yo estoy hablando de cuánto se va para Colpensiones, estoy hablando de que Colpensiones va a recibir hasta 2.3 salarios mínimos de IBC, o sea, después de ya haber hecho el ejercicio de sacarle el 40% al valor de los honorarios o al valor de mis ingresos. Entonces voy a poner otro ejemplo práctico con reforma pensional. Los mismos 10 millones de pesos, Felipe, digamos acá, 10 millones de pesos, le saco el 40%, son 4 millones. Listo. 2.3 salarios mínimos son 2.990.000. Entonces, con reforma pensional, ¿cómo funcionaría la cosa? 10 millones de pesos son tus honorarios. Ese no es tu IBC es el 40%. Entonces, tu IBC son 4 millones de pesos. De esos 4 millones de pesos, 2.990.000 se asignarán para calcular la cotización en Colpensiones, o sea, por 0,16, a Colpensiones le entrarán 478.400 pesos y el valor excedente será para calcular la cotización en un fondo privado. Entonces no es el valor del total de los ingresos, sino del ingreso base de cotización, que es un concepto diferente. No sé si he sido un poco claro. Sí, sí. Vale, no sé, otra cosa. Nos preguntan acá Manuel Alfonso, doctor, si una persona tiene 652 semanas y se encuentra en el RAI y le faltan varios periodos sin cotizar. Dispénsame otra vez que me entretuve. Doctor, si una persona tiene 652 semanas y se encuentra en el RAI, faltan varios periodos sin cotizar, ¿es mejor pagar las semanas y quedarse en el régimen de transición o es mejor pasar a Colpensión? Bueno, lo primero que tendría que responderte es de dónde faltan esas semanas, porque hay varios supuestos. Hay un supuesto que se denomina mora, hay otro supuesto que se denomina omisión. Entonces voy a poner ejemplos para resolver la cuestión sin conocer a detalle. Vamos a suponer que tengo las semanas que menciona la pregunta y tengo un empleador que nunca me pagó la seguridad social y todavía existe. Trabajé para una empresa y no aparece por ninguna parte. ¿Qué tengo que hacer? Requerir a esa empresa y decirle, tú me debes la seguridad social, págala, y si no la paga, Colpensiones tendrá que hacerlo procedente para cobrar. O puedo tener un supuesto en donde la empresa pagó unos periodos y no pagó otros, ahí estaremos en un supuesto de mora. Ahora, ¿qué me conviene más? Pues yo creo que la respuesta de todos los abogados, depende. Porque si yo soy una persona del salario mínimo, siempre he cotizado por el salario mínimo, pues yo te digo algo. Yo dije al principio que las personas del salario mínimo en los fondos privados tenían menos semanas. Entonces, si es una persona
el salario mínimo y le da para hacer transición y quedarse con norma vieja, es mejor la norma vieja en el fondo privado. ¿Por qué? Porque son 1.150 semanas y la edad. Si es una persona que ha ganado hasta 2.3 salarios mínimos, da lo mismo, Colpensiones le va a reconocer ese valor, se podría trasladar para Colpensiones en la norma vieja o en la norma nueva. Pero si es una persona que gana más de 2.3 salarios mínimos, la norma nueva no le conviene tanto, porque Colpensiones le pone ese techo. Entonces tiene que quedarse en la norma vieja y tratar de trasladarse a Colpensiones. Entonces miren que los supuestos son infinitos, pero todo depende de la situación particular de una persona. Lo que yo sí tengo claro es que las personas que nunca han cotizado o las personas que nunca han alcanzado las semanas, les conviene más la reforma pensional, porque ahora sí les dan algo, antes no les daban nada. Pero a las personas que estén en el salario mínimo, pues dependerá, porque el fondo privado de norma vieja les ofrecen menos semanas, pero las personas que estén más de 2.3 salarios, la reforma pensional les puede golpear duro porque les pone ese techo. Digamos que responder a la pregunta de qué le conviene más a quiénes es incluso irresponsable con supuestos generales, porque cada historia laboral es muy distinta. ¿Qué aconsejaría yo? Lo primero es mirar si de aquí a julio del otro año tengo 900 semanas si soy hombre o 750 si soy mujer, para saber que la reforma me cobija o no. Y si la reforma no me cobija, me puedo quedar tranquilo. Y si después veo que la reforma me es más favorable, pues me acojo a la reforma, no hay ningún problema. El problema es quedarse con lo viejo, no pasarse a lo nuevo. Entonces yo le digo a alguien, si tiene posibilidad de quedarse en lo viejo, quédese en lo viejo, que si después lo nuevo le sirve, pues se va para allá. Pero al revés no es posible, porque si me dejo llevar para lo nuevo, después volver a lo viejo, es imposible. Entonces quédense en lo viejo mientras puedan. De todas formas, si ven que lo nuevo les sirve más, pues se va para allá. Pero el caso contrario no es viable jurídicamente, no es posible jurídicamente. Yo aconsejaría a personas que sean transición y quédense ahí mientras toman la decisión. Ya después, si la reforma pensional les conviene y no se cae, porque recuerden ustedes que está demandada en la Corte Constitucional, pues se acogen a la reforma pensional vieja, nueva y ya está. Gustavo Quintero, tienes la palabra. Gustavo, tienes la mano levantada. Gracias. Doctor Jaime, buenas tardes. Hola. La pregunta mía es la siguiente. Yo he venido cotizando sobre 6 salarios mínimos. Entonces quiere decir que a partir de julio del año entrante debo cotizar 2.7 salarios a un fondo privado. Mi cotización debo seguirla haciendo en planilla integrada o solamente a pensión. Muy bien, Gustavo. ¿Me recordás, estás en fondo privado o estás en Colpensiones? Estoy en Colpensiones. Bueno, y no eres transición. No, señor, no. Sí, no. O sea, en este momentico tengo cotizadas 1.500 semanas. Entonces, fíjate lo importante, ¿no? Gustavo tiene más de 900. Gustavo, la pregunta, ¿te cobija o no te cobija la reforma pensional? Pues no me cobija. Muy bien. Entonces, como no te... Discúlpame, voy. Entonces, como no... Que a mí me gusta ese ejercicio de yo no te voy a responder nada, yo más bien te pregunto y tú mismo te respondes. Entonces, como no te cobija la reforma pensional, ¿para dónde se van las cotizaciones de los 6 salarios mínimos que realizas? Bueno, hasta junio del año entrante, pues 2.3 serían a Colpensiones. Hoy en día las estoy haciendo a Colpensiones. Hasta siempre igual, porque como tú no eres nueva ley, porque tú eres transición, tú hasta el día que te pensiones vas a seguir como está funcionando el sistema actualmente. O sea, Gustavo, que como tú eres régimen de transición, a ti la reforma no te afecta. Y como la reforma no te afecta porque tienes más de 900 semanas, tu cotización no se redistribuye. Eso significa que, Gustavo, estás en Colpensiones o en un fondo privado, ya se me olvidó. Colpensiones. Entonces, Gustavo no va a estar en fondo privado a partir del otro año. Gustavo sigue estando en Colpensiones. Con los 6 salarios. Exacto. Con IBC de 6 salarios. Exacto. Gustavo tiene que pensar en redistribución de la cotización 2.3 y 2.7 para sumar 6. No. ¿Por qué? Porque él no es reforma pensional, porque él es régimen de transición. Pero quisiera poner el ejemplo con Gustavo que no fuera transición. Vamos a suponer que Gustavo hoy está en Colpensiones, pero no tiene 900 semanas y lo cobija la reforma pensional nueva. ¿Qué pasaría con Gustavo el otro año? Gustavo tiene que escoger un fondo, Gustavo hipotético, no Gustavo el real.
El Gustavo hipotético tiene que escoger un fondo privado, porque hoy solo está en Colpensiones, le toca escoger uno. Gustavo va a hacer la distribución que está proponiendo, 2.3 para Colpensiones, el resto para el fondo privado. La planilla integrada de liquidación de aportes es la misma, lo único que cambia es que la plata se va para un lado una parte y el otro para el otro, pues yo no tengo que hacer nada. En la planilla integrada, en el liquidador, en Arus o en Pago Simple o en el que sea, me va a aparecer ya dos fondos y simplemente él me va a hacer el cálculo de la redistribución de una plata para un lado y la otra para el otro y ya está. Pero el afiliado no tiene que hacer ninguna gestión. De hecho, si el Gustavo hipotético de aquí al otro año no escogiera fondo privado, le asignan uno al azar. Si el Gustavo hipotético sin transición el otro año no hiciera nada, lo que va a pasar es que a partir de julio le van a asignar un fondo aleatorio y la plata se va a empezar a ir a ese fondo y Gustavo va a decir, ¿y yo a qué horas escogí un fondo privado? Pues señor, usted reforma pensional, escogimos por usted, porque como usted no quiso escoger, a partir de ahora el resto de su plata va a estar en X, fondo privado. Eso es lo que pasaría, pero clarifico, tú sigue igual. ¿Por qué? Porque eres régimen de transición. Excelente. Bien por ti, te envidio. Esa otra pregunta. Vamos con Gloria Liliana Aristizábal. Gloria, ¿continúas con la pregunta? Entonces le damos la palabra a Yolanda Barrera. Hola, sí, muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Tiene usted? Bueno, mi pregunta es, si yo estoy cotizando actualmente en un fondo privado y pues me cubre la reforma pensional porque no tengo las semanas, ¿debo hacer algún trámite o el sistema solito me pasa a Colpensiones? Bien, el sistema solito te pasa a Colpensiones. Ya lo que va a pasar a partir del otro año es que toda tu información va, de hecho los fondos ya dijeron que lo estaban haciendo, toda tu información va a pasar a Colpensiones, vas a estar afiliada ahí a Colpensiones y seguirás en el fondo, en la administradora mejor, en la administradora de fondos de pensiones privada en la que estás actualmente. No tienes que hacer nada. Los únicos que tendríamos que hacer algo serían los que estén en Colpensiones y les toque escoger. Pero si no escogen, el sistema escoge por ellos. O sea que la regla general es que los cobije la reforma pues no tendrían que hacer nada, incluso ni siquiera los mismos empleadores. ¿Por qué? Porque la planilla se tiene que adecuar, los sistemas se van a tener que adecuar, la información se tiene que cruzar, eso es un problema entre entidades, pero los que pagamos la seguridad social porque somos empleadores o porque somos cotizantes independientes, no vamos a ver en realidad ningún cambio. Vamos a estar todos en Colpensiones y vamos a seguir con nuestra administradora privada, como en tu caso. Y en el caso de las personas que estén en Colpensiones, tendrán que escoger su administradora privada. Y si no la escogen, a la suerte. Pero fíjate que en teoría ni siquiera tendríamos que hacer nada, solamente esperar a que llegue el 1 de julio del 2025. Que ahí a mí me surge una inquietud y es, si estarán preparadas esas entidades para el 1 de julio del 2025 mandar a todo el mundo para Colpensiones, estaríamos teniendo, yo lo mostraba en las gráficas, bendito, o sea, Colpensiones, vas a recibir 19 millones de personas. De aquí al otro año, 19 millones de personas. Colpensiones hoy en día maneja la historia laboral de 6.844.000. Ojalá no haya nadie de Colpensiones acá, pero no son capaces con 6.844.000 afiliados que uno ve caóticas, las reconstrucciones de las historias y las atenciones en los puntos de atención. Ahora dímelo, por favor, con 19 millones de afiliados más en un año. Lo que pasa es que el gobierno tenía prisa de implementar la reforma y que se hiciera efectiva en su gobierno. Esas son discusiones políticas que no me interesa abordar, pero en un año una entidad no va a estar preparada para recibir 19 millones de afiliados nuevos. Es más, les doy una recomendación práctica. ¿Yo qué haría? No, es más, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a coger juiciosito mi historia laboral de aquí al 1 de julio del 2025, mes a mes, para ver que mis empleadores actuales sí me estén pagando la seguridad social, que mis aportes como independientes sí estén entrando. Y voy a esperar el cambio, porque como yo no soy transición, me van a llevar para Colpensiones. Y voy a tener el contraste de cuál era mi historia que tenía mi fondo privado, mi AFP privada,
para cuando la reciba Colpensiones, yo mismo garantizar que las semanas que yo tenía sí aparezcan en el otro lado. Porque como litigante tengo experiencia en decir, la mayoría de personas se le pierden las semanas cuando se trasladan entre regímenes. Ahora dímelo con un traslado legislativo. Quisiera ver cómo van a hacer el cruce de información. Pero profesor, es que hoy en día todo es digital. Sí, claro, todo es digital, pero no toda la historia laboral es digital. Hay personas que todavía le dicen a uno, usted tiene la planilla del 97, y digo, ¿para qué? Como empleador, es que no aparecen las semanas de esta persona. Ah, bueno. Entonces, uno mismo tiene la obligación de hacerle un control a su historia, pero déjenme ser fatalista, yo creo que es demasiada gente para un traslado masivo en un año. Ojalá Colpensiones esté preparado, pero yo creo que como afiliados tenemos un deber y es hacerle un control a nuestra propia historia, garantizando tener insumos por si pasa algo. Y lo otro es que yo no esperaría cumplir la edad para estar revisando mi historia laboral. Haga en cuenta que eso es un extracto bancario. Voy revisando yo que mi plata sí esté, que mis semanas sí estén, porque el día de mañana si mi empleador ya no existe, pues no tengo nada que hacer. Es una obligación ciudadana incluso. Hay una última pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo nos afecta a las personas que ya cumplimos las semanas con más de 3 salarios mínimos, pero aún nos falta el tiempo para llegar a la pensión? Bien, Wilson, cuando dices personas que ya cumplimos las semanas, estás hablando de alguien que ya tiene 1.300 o más. Eso significa que es transición, la reforma pensional no le afecta. Lo que va a pasar es que sigues con las reglas de juego hasta que cumplas los 62 años, que esperaría yo que cuando estés entre los 52 y los 62 puedas incrementar tu salario para tener un promedio mucho más alto con las fórmulas que se establecen actualmente, pero en el supuesto que tú estás preguntando, la reforma pensional no les afecta porque ya tienen las semanas. La reforma pensional no afecta ni a pensionados, ni a personas que ya tengan las semanas, ni a personas que tengan 900 si son hombres y 750 si son mujeres. Esas personas no están cubiertas por la reforma pensional ni nada de lo que expliqué hoy. Y otra pregunta, ¿cuándo me pasan las semanas cotizadas del fondo privado a Colpensiones, me las pasan con los rendimientos que me generó el capital a Colpensiones? Esa es una pregunta muy chévere. Mira, yo hoy en día tengo una cuenta de ahorro individual en el régimen de ahorro individual porque no puedo estar en Colpensiones porque estoy en un fondo privado y tengo, por decir algo, 100 millones de pesos. ¿Va? Entonces tengo 100 millones de pesos en un fondo privado. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Me van a pasar para Colpensiones. Voy para Colpensiones. No es que ese capital se vaya a ir a Colpensiones en automático, porque en teoría yo voy a seguir estando en Colpensiones y en un fondo privado. Los fondos privados van a seguir manejando ese capital hasta que se necesite para financiar mi pensión. ¿Eso qué significa? Que el fondo privado que yo tengo va a seguir conservando los 100 millones y administrándolo, y cuando yo cumpla 62 años en el régimen nuevo, Colpensiones va a decir, bueno, ya Jaime se va a pensionar, necesitamos la plata de Jaime, traiga los 100 millones que le dejamos a guardar, páselos. Y mire que Jaime puso otros 30 millones de pesos más con reforma pensional, entonces esos 30 utilícelo a ofrecerle algo a usted, pero páseme los 100 que él tenía antes de la reforma pensional. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que las personas que entren con la reforma pensional, el Banco de la República va a asumir la administración de parte de esos recursos para financiar las pensiones de las personas que estén en reforma pensional en el futuro. Entonces, parte de esos recursos de la ecuación que estoy explicando ahorita, para personas que sean régimen nuevo en absoluto, el Banco de la República va a empezar a manejar esos recursos para financiar las pensiones en prima media, de modo que nos vayamos gastando la plata a medida que las personas de esas edades se vayan pensionando. Esa es la ecuación. Entonces no es que Colpensiones vaya a recibir todo el capital que yo me traje, no. De hecho, en Colpensiones ese capital no me sirve para nada, porque en Colpensiones yo no me pensiono por capital, me pensiono con edad y semanas. Entonces, no, digamos que va a seguir estando bajo administración, dice la norma, hasta que se necesite para financiar la pensión de la persona. Sí, incluso creo que podemos ir redondeando con preguntas para... Okay. Dice acá, buenas tardes, profesor Jaime. ¿Qué pasa en la reforma con la modalidad BPS que ofreció durante los últimos años Colpensiones a quien no cumplió con los requisitos de edad y semanas? Muy bien. Para los que no saben, los BEPS, los beneficios económicos periódicos, son una modalidad no contributiva que ofrecía Colpensiones
y el ejercicio era más o menos el siguiente. Usted ya es una persona, usted es una persona que no tiene un ingreso igual o superior al mínimo, yo lo voy a dejar que usted cotice como pueda. Entonces le propongo un negocio, dice Colpensiones. Usted pague lo que pueda, de 10.000 pesos. Y cuando usted cumpla 65 años, yo le voy a dar el 20% más de lo que usted haya logrado recoger. Y esa plata se la voy a entregar mensual. Esos son BEPS, ¿vale? O las personas que hayan tenido algo cotizado y cumplan 65 años, los beneficios económicos periódicos eran, voy a coger eso que usted alcanzó a ahorrar o esos tiempos que cotizó y le voy a entregar algo, más el 20% que pone el Estado. Creo que fue no sé quién hizo la pregunta para decir el nombre. Daniel, entonces, ¿qué pasa? Como el sistema crea el pilar solidario y el pilar semicontributivo, los beneficios económicos periódicos BEPS y lo que la persona haya cotizado en BEPS, más el auxilio que el gobierno le da, se incluye dentro del pilar al que la persona pertenezca. Entonces, si es una persona en riesgo, en estado de vulnerabilidad, que está en el pilar solidario, pues entonces lo que tenga en BEPS se va a utilizar para financiar parte de esa pensión, de ese ingreso solidario que le podíamos otorgar. Si es una persona que está en el pilar semicontributivo, lo mismo, el pilar semicontributivo estará financiado con lo que haya logrado cotizar más los beneficios económicos periódicos. Digamos que la reforma pensional recoge los BEPS, los hace parte del sistema general de pensiones, pero no los desaparece, porque una persona que está en BEPS hoy podría seguir en BEPS como está funcionando BEPS, porque recuerde que los BEPS no son pensiones y al no ser pensiones no tendrían por qué hablar de transición de BEPS ni nada de eso. El que se quiera quedar con BEPS, que se quede, y el que se los quiera traer para la reforma pensional nueva, bien puede hacerlo. Eso es básicamente lo que va a pasar. Dice Daniel nuevamente, quienes accedieron a dicha modalidad tienen alguna oportunidad de acceder al pilar semicontributivo. Acabas de responder. Depende, porque si ya accedieron a la prestación de los beneficios económicos periódicos, no, porque técnicamente ya estarían por fuera o sea, ya tendrían el reconocimiento de una prestación, no harían parte del sistema. Y dice Felipe, y aquellos que nos trasladamos de privado a Colpensiones previamente, ¿el fondo trasladaba capital e intereses? Depende, creo que fue la pregunta que respondí ahorita, dependerá de lo que se necesite, pero casi siempre cuando se suceden traslados de un privado a público, se traslada capital más rendimientos. Y cuando se ocurre un traslado de Colpensiones a un privado, se llama bono pensional, y es que las semanas que tenían Colpensiones se vuelven plata a través de algo que se llama bono. Entonces, a la pregunta siempre que haya traslado, si la plata se va a mover, se mueve capital más rendimientos. Pero recuerden algo, en Colpensiones no hablen de plata. Ustedes no tienen plata en Colpensiones. En Colpensiones no existe la cuenta de ahorro individual, no existe el capital, no existen los rendimientos. Olvídense del capital. Si yo me fui para Colpensiones porque estaba en un privado, ya se me perdió la plata. Usted tiene semanas, usted no tiene plata. Y si estoy hablando de reforma pensional, tampoco, tengo semanas. Y lo que cotice con reforma pensional se va al fondo privado. Pero no me hablen de capital en Colpensiones, porque esa plata no es de ustedes. O cuando se vayan para Colpensiones, de un fondo privado hacia allá. Porque ese capital y esos rendimientos hacen parte del dinero del sistema. Deja de ser de ustedes en el momento en el que salen de los fondos privados. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Me gusta lo que acabas de decir, más como un tema con el lenguaje, ¿no? Entonces no es que se pierda el dinero en sentido literal, sino que se traduce de otra manera para que tampoco se nos vaya nadie de aquí preocupado pensando que su plata se esfumó, que ya sabes todo lo que pasa con este tema de pensiones y las discusiones, a veces sin sentido y sin fundamento que se generan. Claro. Tenemos por aquí una pregunta de Oscar Mauricio, adelante. Doctor Jaime, buena tarde. Hola. Un saludo y darle las gracias por este maravilloso momento. Gracias. Le estoy hablando desde Europa, prácticamente España. Estoy trasnochándome un poquito por el interés sobre allá, la Oscar, materia. ¿En este momento? ¿Como las 2? Aquí 1:30, 1:30 de la mañana. Ok. Y tengo una pregunta porque acá tengo pues varios compañeros del trabajo que tienen situaciones que están cotizando desde el exterior y algunos lo hacen, la mayoría lo hacen al fondo privado. Esto es un escenario. El segundo escenario es que
otros que siguen cotizando o han cotizado allá, perdón, que han cotizado allá y están cotizando acá, tenemos la certidumbre si eso afecta el convenio 1112 del 2006, la nueva reforma. Sí. Y bueno, dejémoslo así por el momento porque sé que está muy entretenido allá. Gracias, doctor. De hecho, es una pregunta muy chévere, Oscar, porque hablas te refieres al convenio suscrito entre Colombia y España para la multiafiliación y el traslado de tiempos cotizados. Sí, señor, cómo no. Bueno, recuerda que Colombia en mayo del 2000, estamos en el 24, en mayo del 2023, si la memoria no me falla, o 22, el tiempo pasa muy rápido y no recuerdo, suscribió el convenio iberoamericano de la seguridad social, un convenio gestionado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, de la cual soy egresado orgullosamente. Y recuerda, Oscar, que ese convenio del que habla se subsume en el convenio iberoamericano. Para ponerlos en contexto, los tiempos de cotización que yo haga de México hasta Argentina, España y Portugal se valen en cada uno de los países que mencioné a partir del convenio iberoamericano de la seguridad social. Es decir, que una persona que esté cotizando en España, que recuerden que en España no funciona como aquí en competencia entre regímenes, sino que el régimen es eminentemente público, hay unos fondos por diferentes complementarios. Los tiempos que ustedes coticen en España los pueden utilizar aquí cuando se vayan a pensionar aquí. La pregunta es, cuando se vayan a pensionar aquí, ¿cómo? ¿Con reforma o sin reforma? Pues depende de todo lo que ya hablé. Entonces, si Oscar tiene unos tiempos de cotización en España equivalentes a 300 semanas y tenía unos tiempos cotizados en Colombia, 700, si Oscar hace la sumatoria de tiempos, tiene 1000, está en decisión por convenio iberoamericano de la seguridad social, porque los tiempos que cotice en España se los podemos valer aquí. Y luego, como es régimen de transición, se pensiona en Colombia con los requisitos viejos, pero por convenio iberoamericano la pensión estará financiada una parte por Colombia, por los tiempos cotizados aquí, y otra parte por, no me acuerdo ya cómo se llama la entidad de seguridad social en España, por la entidad de seguridad social dependiente, a prorrata de los tiempos que hayan cotizado en una parte y en el otro. Entonces, este tema es muy interesante porque una persona que esté en esta conferencia podría decir, para yo hacer transición, ¿puedo sumar los tiempos cotizados en el exterior? Sí. Los tiempos cotizados en el exterior en los países que hagan parte del convenio iberoamericano de la seguridad social, con las reglas que el convenio aplica para el reconocimiento de las prestaciones a prorrata dependiendo de los países que yo haya cotizado. Eso es muy bacano porque ser formal en cualquiera de los países de Iberoamérica que mencioné o en Latinoamérica como lo mencioné, implica que uno no pierda ese tiempo cuando trabaja en el exterior y que uno tenga la obligación de conservar el soporte y en teoría en España, Colombia no es tan complejo el traslado de historias laborales. Tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de la Previsión Social, creo que se llama en España, y nos decían que cada vez que llegaba una solicitud de colpensiones para el reconocimiento de tiempos, ellos lo hacían muy rápido. Ellos decían, para nosotros es prioridad el convenio iberoamericano. No ocurre al revés, cuando uno pide tiempos de colpensiones en España, pero sí se valen y se tienen en cuenta. Entonces los puedes utilizar para las reglas de juego de toda la conferencia, como lo expliqué, Oscar. Muchas gracias, doctor, muy amable. Justo. Okay. Sí. Iguales. Lo que pasa es que lo único que cambia es la distribución de la cotización y el reconocimiento con los topes que mencioné. Pero las pensiones de invalidez y sobrevivientes y sus requisitos y sus montos funcionan exactamente igual. Lo que pasa es que se pone el techo de los montos, como lo mencioné. Entonces, en invalidez siguen siendo la misma pérdida de capacidad laboral, 50 semanas en los últimos 3 años. Para sobrevivientes, los beneficiarios siguen siendo los mismos. El monto de la pensión se calcula de la misma manera. Lo único que Colpensiones ya tiene un techo y de ahí complemento. Pero las cosas no cambian en cuanto a requisitos y reglas de juego para pensión de invalidez y de sobrevivientes. Así es. Sí.
Ajá. No la estamos escuchando. Ahora sí, Sí, señora. gracias. Decía que cada vez que hay una reforma estructural, esas reformas estructurales tienen que ver con asuntos de Estado y no con asuntos de gobierno. Ajá. Y pensaría uno que los asuntos de Estado finalmente son independientes de cuál es el gobierno a quien le toca hacerlo. Son reformas que la misma dinámica de esa, en este caso específico el tema pensional, ya están pidiendo, ¿sí? Me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es esa diferencia de eso que es política estatal y de eso que es política de gobierno, específicamente con esto. ¿Por qué la necesidad este año, en este momento, de que por fin se haga esa reforma? Digo por fin, no porque yo la estuviera esperando, sino porque sé que es una cosa que lleva un rato madurándose. Yo siempre he intentado no dar mi percepción política de muchas cosas pero creo que es imposible, porque los gobiernos de izquierda son más legítimos para reformar. Digamos que el gobierno pasado era consciente de que había que hacer una reforma pensional. El gobierno los dos gobiernos de Santos y los gobiernos del expresidente Uribe también eran conscientes. De hecho, el expresidente Uribe es proponente de la 797. Bueno, impulsó la reforma pensional paramétrica del 2003. Son conscientes de que había que reformar. Lo que pasa es que una reforma pensional es ilegítima. Para golpear el sistema pensional se necesita tener mucho respaldo popular. Y los gobiernos de izquierda les queda más fácil reformar. ¿Y por qué? Porque la gente no se vuelca a las calles. Y puedo poner un ejemplo. En el gobierno anterior el incremento del combustible prendió el país. En el gobierno actual el incremento del combustible hizo que no pasara absolutamente nada. Nos incrementaban el precio de la gasolina cada tanto y nadie hizo absolutamente nada. En el gobierno pasado hubo un paro nacional por esa razón. En el gobierno actual hubo una tributaria y se habla de otra y no ha pasado nada. En el gobierno anterior tuvieron que quitarla porque el país estaba prendiendo en llamas. El gobierno actual tenía más legitimidad para hacer una pensional y lo sabía y por eso la hizo. Y la oposición no ha sido opositora a la reforma pensional. Si uno se fija, ha intentado torpedear la reforma pensional, pero porque es propuesta por el gobierno de turno, pero no porque no consideren que haya que reformar. De hecho, sí consideran que hay que reformar. Eso era lo otro que iba a preguntarte. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? Creo que los explicaste en principio de la desproporción en ingresos y egresos, que claramente no es sostenible. Pero ¿es solamente ese tema estructural, un déficit de ingresos, o hay otros temas estructurales que obligaban esa reforma? En los parámetros demográficos, digamos que la baja densidad de la población, las bajas tasas de natalidad, el incremento de la esperanza de vida, hace que la reforma tendría que ser ya o ya. Yo tengo gráficas muy buenas. La página de la ONU está en a 2050, la pirámide poblacional en Colombia estará al revés. Yo les digo a mis estudiantes, levanten la mano los que tienen hijos y casi ninguno alza la mano. Les digo, ¿cuántos tienen hermanos? Y van levantando la mano. ¿Y cuántos hermanos tenían sus papás? Y el número de para atrás va incrementando en la cantidad de hijos y hoy en día no están teniendo nada. Entonces ese tipo de problemas le dice a los estados, tienen que reformar sus sistemas pensionales que se basen en la solidaridad intergeneracional. Y lo último, que eso estaba advertido por organismos económicos multilaterales hace mucho tiempo. La OCDE venía diciéndole a Colombia, reforme el sistema, pero le decía, pero desaparezca lo público, privatice las pensiones. El Banco Mundial decía lo mismo, ojo, no de tanto, quite las pensiones públicas. Lo que pasa es que el gobierno actual optó más por un modelo como el uruguayo que dice, las voy a mantener vivas mientras pueda, pero creo que todos sabemos en los que nos dedicamos a esto que el sistema pensional como está tiene una fecha límite y este sistema no aguanta hasta el 2050. ¿Y ese es un problema solo del sistema colombiano o es un problema en general? En general, en todo, porque los sistemas pensionales surgieron en el baby boom, de posguerra, las tasas de natalidad eran muy altas, la población tenía muchos hijos y los sistemas pensionales surgen como se estructuran de esa concepción, pero no han cambiado. En Europa siguen siendo iguales, esquemas de reparto público, todo el mundo sabe que hay que desmontarlos. Y Chile fue el primero en el 80 que se atrevió a decir, voy a privatizar todo, y tampoco le funcionó, y se tuvo que devolver hacia lo público. Entonces estamos en un punto intermedio en donde lo público no puede desaparecer porque Chile ya lo hizo, y lo privado no puede prevalecer porque Chile ya lo hizo. Entonces el punto intermedio es complementémoslo, que empezó con Uruguay, Panamá y Costa Rica, como lo decía, y esa va a ser la ola reformista para toda América Latina. Bueno, y también
esta es pregunta, ¿no? Pero siento yo que está relacionado con el profundo cambio que ha tenido el sistema laboral en el mundo, ¿no? La flexibilización laboral, la informalidad que cada vez Correcto. crece más, no solo en Colombia, sino a escala mundial, el tipo de contratación que ya no tienes un trabajo estable, sino que es una cosa por meses al año. Pues todo eso influye directamente en lo que se puede recaudar. En la desfinanciación, claro, influye, pero no influye en los cambios, porque fíjate que los sistemas siguen siendo eminentemente contributivos. Tengo que cotizar y para cotizar tengo que trabajar en un empleo formal. Y el pilar contributivo sigue siendo eso, y en Colombia la tasa de informalidad es del 40% y la de desempleo es superior al 10%. Por eso el sistema crea esos pilares no contributivos para decir, pero yo sé que la realidad es que la gente no paga, venga, yo les voy a dar algo. Entonces el sistema es consciente de eso, pero el problema sigue latente, porque de algún lado tiene que salir la plata. Y si la plata no sale de las contribuciones, va a salir del presupuesto general. Y eso siempre va a ser una realidad, a menos que se desmonten en su totalidad las pensiones, pero ningún gobierno, ningún país se va a atrever a algo así. Creo que lo más viable es que se universalicen y hagan parte del presupuesto general como un derecho, como lo es la salud. Yo creo que nadie cuestiona que todo el mundo tiene derecho a la salud, porque la protección para la vejez no es igual. Bueno, además es un asunto de cumplimiento de ese postulado en nuestra Constitución de que somos un Estado social de derecho. Así es. Eso implica ese tipo de obligaciones, que entre todos tratemos de cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles de la población más vulnerada, que vulnerables somos todos. Así es, y creo yo que como amante de las pensiones, hasta julio de este año dije, las pensiones son lo más elitista y excluyente que hay porque dejan a más de la mitad de la población por fuera. El que no paga no se pensiona. La reforma pensional, crítico o no del gobierno actual y de la propuesta de lo que sea, incluye a muchas personas que estuvieron excluidas del sistema por muchísimos años, hasta el año pasado. Ya tienen derechos y eso es un gran avance. ¿De dónde va a salir la plata? Es una gran cuestión, pero creo que la reforma sí incluye un gran avance, aunque algunos seamos afectados por eso. Sí, es que, bueno, como que en este tema los colombianos somos bien particulares, ¿no? A la hora de hablar de derechos, todos queremos estar del lado de los que reciben el subsidio o el beneficio, y a la hora de hablar de rentabilidades, todos queremos estar del lado del que ganamos mucho, ¿no? Así es, por eso es más fácil sacar el dinero de impuestos obligatorios que no se perciben. El IVA por eso gusta tanto, porque todo el mundo lo paga, pero es un impuesto muy inequitativo. Pero si usted le dicen pague su seguridad social, todo el mundo dice cómo va a hacer para pagar menos. Pero cuando estamos mayores sí somos un problema para las políticas de Estado y ahí sí la cosa cambia. Pero creo que es una concepción de educación. Yo quería cerrar con una frase y yo les decía, siempre he dicho a mis estudiantes, hay dos cosas de las que uno no puede huir: la vejez y la muerte. Y la muerte no es un problema, y yo ya me muero, ¿qué problema va a tener? La vejez sí. Y la vejez no es un problema. Ser viejo y pobre es realmente un problema, y no tener un ingreso durante la vejez es la cuestión. Entonces yo creo que si hay algo que debería preocuparle a todo el mundo después de saber no arriesgar su vida y no morirse, es llegar a viejo sin ingresos. Creo que esa es la reflexión, el llamado que yo hago. Las pensiones es un asunto de interés público. Lo que pasa es que está supeditado por los jóvenes de hoy en día, creen que eso es un asunto para personas mayores o gente que trabaja en empresas. Todos van a llegar a viejos aunque no lo quieran. Entonces yo creo que por eso es interesante este tipo de temas. Jaime, muchas gracias. Aprendí muchísimas cosas hoy. Espero que ustedes también. Nos han estado preguntando si les puedes compartir la presentación. Se las hacemos llegar al correo electrónico, igual que la grabación. Por ahora, quienes se conectaron al chat por defecto, les llega la grabación en un ratito, pero esta conferencia se sube en el canal de YouTube de la universidad. Tan pronto esté allí, les hacemos llegar un correo con el enlace. Creo que tenemos una última intervención de Manuel Alfonso. Adelante. Aló, muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Adelante, Manuel. Gracias. Es que tengo una inquietud respecto a mi yerno. Él ha cotizado en Colpensiones, pero estuvo unos 2 o 3 años sin trabajo y en ese caso no cotizó. Entonces, la pregunta es, como no alcanzaría las 900 semanas para estar en el régimen de transición, él también en este momento puede, bajo creo que se llama el cálculo actual, pagar esas semanas que no cotizó, el cual no, Manuel. ha sido como pendiente.
Gracias. No sería recomendable porque tú mismo estás haciendo la aseveración. Hubo periodos que no se cotizaron porque no había ingresos y en Colombia está prohibido comprar semanas. Aunque cualquiera puede hacer el cálculo actuarial. El cálculo actuarial es pagar periodos que deje de pagar con una actualización, una mora y otros valores. Eso es ilegal si yo no tengo un soporte de que efectivamente trabajé, recibí ingresos y no pagué. Entonces, cuando yo realice ese aporte, las entidades me pueden requerir y decir, venga Jaime, qué coincidencia, usted tenía 700 y compró 200, 900, el régimen de transición, esto está como raro, dígame usted qué hacía esos años. Entonces, si yo no tengo soporte de que en esos años tenía una actividad como independiente y que no pagué, voy a tener un problema, digámoslo, de fiscalización tributaria muy fuerte. Adicionalmente, recuerden que la evasión, la elusión y el fraude en pensiones son como si fueran asuntos tributarios, se rigen por la misma norma. Entonces yo no lo aconsejo, como me lo estás preguntando, no. Que se puede, claro que se puede, pues yo me puedo meter a la página de hacer el cálculo, pero voy a tener problemas y es lo más probable, sobre todo que las entidades se están poniendo muy alerta de los que compren semanas para hacer transición. Muy seguramente pierda la plata y adicionalmente gana un proceso de fiscalización muy fuerte que no justifica. Sí, la verdad sí. Bueno, agradecerle a todas las personas. Muchas gracias. Los esperamos en nuestra siguiente cátedra. Recuerden que en septiembre tenemos el segundo Congreso Humanismo y Sociedad, que este año vamos a hablar de lo político, lo ético y lo humano en tiempos de incertidumbre. Los esperamos. Estén muy atentos. Les hacemos llegar la invitación, profesor Jaime. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por acá. Hasta luego a todos y todas. Que estén muy bien.